pero bueno, qué malote. Uy, con la estrellita. Uy, el puño, la estrellita. Vote for Revolution. Votar por la revolución. Madre mía, qué malo, ¿eh? Soy un chico malo. Qué malo. No hay mucho miedo. Sí. Es decir, que yo no voy por la calle con esa camiseta, ¿eh? Me la regalaron hace unos años. Y oye, muy agradecido, pero yo no voy llamando la atención por la calle. Y además que lo gracioso es que esa camiseta es de una gran firma, que un día estaba en una tienda y lo vi. Bueno, he venido por lo del comunismo anarquista, ¿no? Yo también. Bueno, que esté un poquito desubicado. Anarquía. Una palabra que desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX siempre significó literalmente y etimológicamente ausencia de poder, de mandato, de mando, aunque algunos escritores e historiadores usaron esta palabra como referencia a un ejército sin jefatura o a un pueblo que desobedece, al concepto de desobediencia. Y desde entonces, durante muchos siglos, como también ocurre hoy en día, se usa en bastantes ocasiones como sinónimo de caos. Que no es que esté equivocado, es que también se utiliza como sinónimo de caos. Es como querer utilizar los pronombres con la E, de elle, elles. El lenguaje es así. Si tú lo quieres cambiar en tu grupo de amigos está bien, pero hay que reconocer la realidad. La O es el neutro. En este caso, anarquía, hay que reconocer que también tiene un significado que es el de caos. Evidentemente no tiene solo ese significado. En definitiva, que hay que reconocer la realidad del lenguaje y de cómo los seres humanos evolucionan con él. Pero, bueno, desde 1840 aparece el primer pensador en autodenominarse anarquista y poner la primera piedra del movimiento con el mismo nombre. Y este hombre era Proudhon, definía la anarquía como un gobierno sin amo. Cuando la gente dice, los anarquistas quieren el desgobierno, no, lo que quieren es un gobierno sin amo, es decir, que sea el pueblo gobernándose a sí mismo. Y si hubiera que elegir a los pensadores más importantes e influyentes en la construcción de esta doctrina, serían el propio francés Proudhon, los rusos Bakunin y Kropotkin, y en todo caso, si tuviera que añadir otro más, sería el italiano Enrico Malatesta. El primero de todos por ser el iniciador de dicha doctrina, además de cuestionar de manera racional la propiedad privada y de diferenciarla de la posesión, y con ello ser inspirador del pensamiento de un joven Karl Marx. El segundo y el tercero por ser, en el caso de Bakunin, el que dio al nuevo movimiento una teoría y filosofía más profunda y completa, convirtiéndolo así en nueva ideología, aunque evidentemente ya previamente estaba siendo una nueva ideología. Mientras que Kropotkin, el científico y el abuelo del movimiento, que era naturalista, era geógrafo, dio un sentido científico al movimiento e investigó en persona él mismo la forma de vivir de las comunas y tribus, además de observar los animales, sacando grandes resultados y mostrándolos como pruebas reales al mundo de que lo que propugnaba el movimiento libertario había sido construido por los seres humanos, también existía en otros animales, y no era una obra del ser humano actual, sino que también antaño en la historia y en lo que él vio también con sus propios ojos en persona, era una prueba demostrable de que se podía conseguir hacer realidad en un futuro la idea anarquista. No se quedó ahí, sino que añadió más propuestas a lo que sería un sistema anarquista más perfeccionado, llamándolo comunismo libertario. Y aquí podemos entrar en estos tres últimos, en esas divisiones que yo creo que más que divisiones fueron evoluciones. Proudhon, él era más individualista, él estaba en contra, pues sí, de la explotación laboral, estaba en contra del Estado, pero él era individualista, es decir, cada productor hace su trabajo y lo intercambia sin dinero, un trueque. Es algo que yo creo que económicamente hoy en día ni en su momento era viable. Pero era muy individualista. Entonces llega Bakunin y dice, mira, está bien lo que tú quieres eliminar, pero la propuesta que pones de sociedad individualista no es compatible con la sociedad en la que vivimos y los medios de producción en los que estamos inmersos toda la sociedad. Así que él propone el colectivismo. Todos los medios de producción que sean socializados, es decir, que sean de la gente, que la gente decida sobre ellos, pero había una cosa, y es que él sí que estaba a favor de que hubiera salarios y de que a cada cual se le retribuyera según su esfuerzo o según más bien lo importante que fuera, ¿no? Es decir,
pues que un doctor tenía que cobrar más que un enfermero o una enfermera. En definitiva, que los trabajadores tenían que recibir el fruto de su trabajo y cada uno el fruto del trabajo que ha aportado o que la sociedad considera que es importante. Entonces llega Kropotkin. Kropotkin, por eso yo lo llamo más bien una evolución, más que división. Kropotkin dice, bueno, correcto, cada trabajador fruto de su trabajo. Primero, que cada trabajador es tan necesario, esté en el sector que esté, porque un trabajador intelectual, para haberse formado, para haber desarrollado su intelecto, sus conocimientos y poder dedicarse a lo que se dedica, ha tenido que estar muchos años estudiando, no trabajando mientras otros trabajaban por él. Con lo cual, ¿por qué tiene que recibir más si digamos que gracias a los demás ha llegado donde ha llegado? Es decir, que es una cosa que yo le decía en la contrarrespuesta que le hice a Libertad y lo que surja, que en verdad no existe la propiedad privada, porque todo existe gracias a otros. A nosotros también en parte, pero gracias a los demás. Y que sin los demás no somos ni lo que somos, ni sabemos lo que sabemos, ni podemos adquirir las cosas que adquirimos. Esa es la idea un poco kropotkiniana, ¿no? Aparte de eso, Kropotkin dice, está muy bien hablar de los trabajadores, pero claro, hay gente que no trabaja, los niños no trabajan, los ancianos no trabajan. En aquella época, sobre todo, muchas mujeres no trabajaban. ¿Qué pasa? Que ellos no pueden recibir el fruto de su trabajo porque no trabajan. Entonces, hacemos una sociedad de clases, ¿no? Los que no trabajan y por tanto no van a recibir nada, y los trabajadores que son los que tienen que recibir el fruto total de su trabajo. Entonces, Kropotkin lo que pretende es una sociedad comunista libertaria siempre poniendo esa segunda palabra para diferenciarla del comunismo que quería el marxismo, que era a través de un Estado. Entonces Kropotkin dice que no, que todo tiene que ser hecho por la sociedad, que la sociedad se debe organizar como considere y que al final el fruto de la producción hecha por todos debe ser repartida y adquirida por todos, ni más ni menos. Él decía que el dinero era otra forma de propiedad privada y que dar salarios al final es generar que haya gente con propiedad privada, con más o menos propiedad privada y con los peligros, digamos, que esto puede superar en el futuro y que ya los hemos visto en el capitalismo, lo que es la acumulación al final de propiedad privada. Entonces es ahí cuando los anarquistas, desde entonces hasta hoy en día, yo diría que actualmente el 99,9... El 99,9% de los anarquistas son anarcocomunistas. Y Malatesta, que también fue teórico del anarquismo, digamos que sería el nuevo teórico más joven, estaba muy cercano al anarcocomunismo, pero no del todo. Él creía que Kropotkin se equivocaba en algo muy curioso, y es que Kropotkin apostaba por coger del montón. Es decir, todo lo que se ha producido, ponerlo en un almacén y que la gente vaya cogiendo lo que vaya deseando, sin que haya nadie que te lo reparta y que esté, digamos, vigilando o apuntando lo que te estás llevando. Kropotkin decía que no debía haber nadie que supervisara eso, por tanto la gente iría cogiendo el montón lo que necesitara. ¿Para qué te vas a llevar más si mañana puedes volver a cogerlo si ya te falta? Pero Malatesta decía que no, que eso debía ser supervisado, que no se podía coger de montón, sino que se debía de la sociedad repartir la producción, no dejarla en un lugar y que cada uno cogiera lo que quisiera. También otro punto que diferenciaba a Malatesta de los demás, sobre todo de Kropotkin, es que Malatesta creía que no se podía llegar directamente al comunismo libertario, cosa que en muchos pueblos de España sí se demostró en la guerra civil, sino que él creía que primero debía haber un colectivismo, es decir, lo que pregonaba Bakunin, y transitoriamente cambiar al comunismo libertario. Por eso para mí Malatesta simplemente añadía un poquito más a lo que ya estaba establecido como nueva doctrina política. ¿Y qué es lo que el anarquismo coge de cada uno? Bueno, de los tres, claramente el anticapitalismo y el antiestatismo. De Bakunin, yo diría el federalismo. Es decir, que los trabajadores, que las sociedades, los pueblos se federen
que se unan en grupos, en asociaciones de trabajadores de diferentes sectores, de diferentes partes, de diferentes zonas, se federen y colaboren entre ellos para mejorar entre todos la producción. ¿Qué quiere decir eso? Federarse al final es unirse, pero es verdad que la federación siempre permite, en el ideario anarquista, separarse si no estás de acuerdo. Es decir, tampoco nadie puede obligar a nadie. De Bakunin entonces la idea de federación y de Kropotkin la idea comunista, es decir, una igualdad real. Y tanto de Bakunin como de Kropotkin la toma de decisiones en común de la gente. Y aquí entra en juego el anarcosindicalismo y un poco las dudas de los anarquistas de si debería, dentro de una sociedad anarcocomunista, haber un anarcosindicalismo. Es decir, por ejemplo, en la sanidad, ¿quién debe decidir sobre la sanidad? Ya hemos dejado claro que los empresarios, los patrones, ya no hay. Están invitados a ser unos trabajadores más, incluso que puedan organizar, dado su experiencia o sus conocimientos, pero son unos trabajadores más, no son más que nadie. Entonces, ¿quién tiene que tomar las decisiones en la sanidad? En un hospital. ¿Los trabajadores? ¿Todos los que trabajan ahí? Esa sería a lo mejor la idea más anarcosindicalista. Pero al ser anarco, también entra en juego la idea de, bueno, deberá ser el pueblo, ¿no?, el que decida sobre su hospital. Entonces ahí está esa dicotomía. ¿Quién tiene que tener más poder? ¿El pueblo? ¿En conjunto? ¿Los trabajadores? O al final puede ser un 50-50. También es normal, ¿no? El que es trabajador también es parte del pueblo y es en el futuro probablemente un paciente antes o después. Por tanto, el comunismo anarquista tiene varios fundamentos. El reparto de la producción a partes iguales. La toma de decisiones sobre la producción y la vida misma en la ciudad o en el pueblo de manera igualitaria. Que no significa esto que no acepten que haya delegados que tomen ciertas decisiones en el día a día, pero siempre con las órdenes encomendadas por las asambleas. Que no haya Estado, por tanto que no haya policía, y que no haya propiedad privada, por tanto que no haya capitalismo. Esas son las bases fundamentales del comunismo anarquista. Así que bueno, para quien quiera iniciarse en conocer un poco más sobre el comunismo libertario, sobre lo que piensan los anarquistas, sobre lo que siempre han luchado, pues yo voy a dar 3 libros sencillitos que explican en resumen la idea anarcocomunista. Y esa sería La conquista del pan, de Kropotkin, El ABC del comunismo libertario, de Alex Berman, y En el café, de Enrico Malatesta. Para empezar, para tener una idea de cuál es la visión de futuro que tiene un anarquista, son esos 3 libros que os he dado. Bueno, y aquí ya me despido con el gran Jordi el Niño Polla, un gran intelectual también del movimiento libertario. El gran pollismo se llama su doctrina, muy influyente en el movimiento anarquista. Nada, recomiendo que sigáis alguno de sus vídeos. Chao. Arriba los pobres del mundo.